Toma asiento, por favor, queridos hermanos. Y entonces, esta mañana vamos a estudiar esta frase, esta pequeña parte de la palabra de Dios que nos habla acerca de la situación en la iglesia en Jerusalén y cómo solucionaron ellos un problema que había en medio de ellos. Y entonces, eso vamos a estudiar y también pensar en eso, lo que significa para nosotros y nuestra congregación. He puesto como título sobre la prédica, llamado a servir. Llamado a servir. Eso es el tema para la prédica de esta mañana, queridos hermanos. Amados hermanos, si ustedes piensan en la iglesia, si ustedes escuchan la palabra iglesia, ¿en qué piensan ustedes? Bueno, yo sé que algunos piensan en, ese es el lugar a donde vamos a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces muchas veces por esa razón decimos, vamos a la iglesia. ¿A dónde vas? Yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero bíblicamente eso no es correcto. Es costumbre y no es malo, pero porque en verdad la iglesia no es algo a donde vamos. La iglesia es algo que somos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Es usted la iglesia? Amén. ¿Es usted parte de la familia de Dios? Porque eso es. La iglesia es la familia de Dios, porque somos hermanos y hermanas de Cristo. Él es nuestro hermano mayor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, así debe ser la iglesia. Hermanos y hermanas de Cristo, y que nosotros somos parte de la iglesia. Eso es necesario, ¿sí? Y entonces, eso es muy importante en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener un concepto en nuestra mente que la iglesia es como una escuela. Vamos a la iglesia para aprender algo de la palabra de Dios, consumimos la palabra para nuestra vida espiritual y regresamos a nuestras casas. Y toda la semana quedamos en casa y el domingo otra vez vamos a la iglesia. Y entonces, si es así, muchas veces no funciona esa idea de lo que puso Dios en su palabra, de formar una familia de hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Eso es una familia que pasa por dificultades y pruebas, una familia que pasa por gozo y por tristeza juntos, ¿sí? No solo en los buenos, sino también en los malos, ¿verdad? Así debe ser a la iglesia. Bueno, si pensamos en la iglesia, o muchas veces cuando pensamos en la iglesia, es muy interesante cómo estaban los primeros cristianos formando su iglesia. Muchas veces cuando una iglesia anda mal, dice personas, tenemos que tener una iglesia como fue en los primeros, en la primera época de la iglesia. Y entonces esa iglesia usted lo encuentra en el libro Hechos. En el libro Hechos puede encontrar cómo los hermanos formaban una iglesia en ese tiempo, ¿sí? Entonces también en la parte que hemos leído, en Hechos 6, se encuentra varias cosas que nos cuenta cómo eran los hermanos y cómo formaban ellos su familia de fe, cristianos. Y entonces encontramos a la iglesia y usted puede ver que la iglesia está un poco en tribulación, en problemas están. Porque el primer versículo de ese capítulo dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones, peleas. Había peleas en la iglesia. Eso es malo, ¿verdad? Pelea en la iglesia. Ahí va mal las cosas, ¿verdad? Y tiene que saber, queridos hermanos, que esa iglesia ya estaban en grandes pruebas. Porque si usted, el primer versículo dice, en aquellos días, ¿a cuáles días se refiere? Eso puede ver en el capítulo anterior, pero también en los otros capítulos anteriores, en que puede ver que los principales líderes fueron arrestados, fueron maltratados y fueron amenazados para ser matados por las autoridades y sobre todo las autoridades religiosas de ese tiempo. Eso puede ver en el capítulo anterior, ¿sí? Entonces,
¿Sí? Por ejemplo, en el versículo 40 del capítulo anterior lo puede leer. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y entonces, sobre los líderes cargó un peso tremendo porque había persecución. Esa gente quería que ellos pararan de predicar la palabra, que no seguían su obra. Y esos líderes de la iglesia, ¿sí? Pedro y Juan en ese caso, ¿tenían miedo de eso? No, ellos sí seguían predicando. Pero imagínense, ¿no? Que eso sucediera aquí. Que la autoridad de Quevedo, no sé, va a mandarnos una carta que ya no podemos predicar en el nombre de Jesús. Ya no podemos predicar el Evangelio y que tenemos que cerrar la iglesia. Nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas, pero en muchos países en el mundo sí es normal. Es normal que las autoridades no aceptan que hay una iglesia que predica el único nombre bajo el cielo en lo que podemos encontrar salvación, Jesucristo. Y yo creo personalmente que van a venir tiempos en que sí va a ser mucho más difícil para hacer iglesia. Y entonces el liderazgo de la iglesia están con grandes problemas, podemos decir, ¿no? Aunque ellos lo ponen en las manos de Dios y siguen confiando que tiene que hacer a lo que Dios los ha llamado, predicando el Evangelio. Pero tienen grandes problemas con las autoridades, hay problemas de persecución, y ahí ellos regresan a su iglesia y encuentran otro problema. Que no solo tiene problemas con las autoridades, sino que también hay hermanos en la congregación que están peleando. Eso es un ataque fuerte, ¿verdad? Ataques de fuera son más fáciles que ataques desde adentro. Y entonces hay ese problema, hay murmuración. ¿Y de dónde viene esa murmuración? ¿De dónde viene ese problema? Ese problema viene porque la iglesia, esa iglesia en Jerusalén, está haciendo una muy buena cosa. Porque tiene que saber que esa iglesia estaba sirviendo a la comunidad también. Sirviendo a la comunidad. Si nosotros queremos regresar a una iglesia como fue mencionada originalmente en la Biblia, tenemos que regresar a una iglesia que sirva a la comunidad. Hoy en día hay muchas iglesias que sirven a las iglesias. Iglesias que sirven a sí mismos. ¿Verdad? Y olvidamos un poco el mundo que está por fuera. No, el mundo, ellos viven su propia vida. ¿Es verdad? ¿Fue así? ¿A cuáles tipos de personas salió Jesús a ayudar y predicar? A prostitutas. A personas que no tenían absolutamente nada. Que estaban andando, mendigando por la calle. Con sus enfermedades. A personas que fueron menospreciados por su trabajo. Publicanos. Justo para estos tipos de personas vino Jesús y los ayudó de su problema espiritual, que es lo más importante. Nuestro problema espiritual es el problema más importante que tenemos, pero también para mostrarles misericordia y compasión. ¿Y a qué somos llamados nosotros? Nosotros somos llamados a vivir la vida de Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la preocupación en nuestro corazón por los menospreciados y por los perdidos en el mundo? La primera iglesia sí lo tenía. Sí lo tenía. Y por eso ellos fundaron un ministerio grande en Jerusalén, en que todos los cristianos dieron sus bienes para dar a quién, al pastor, no, para compartir entre los
pobres. ¿Sí? Entonces, recogieron ese dinero para comprar comida. Y ellos establecieron como un lugar en que personas necesitadas pudieron recibir su alimentación diaria. ¿Qué eran los más necesitados en ese tiempo? Lo podemos leer en el primer versículo. Eran las viudas. Viudas en el tiempo de Jesús era un grupo muy vulnerable. ¿Por qué? Porque una viuda sin hijos, ¿sí?, tenían que trabajar para su propia comida, o hijos pequeños, peor. Tenía que trabajar para su vida diaria, pero era muy difícil porque en la sociedad estaban trabajando los hombres. Y entonces muchas veces las viudas no tenían otra cosa para hacer que mendigar. Aunque Dios en su palabra, literalmente en el Antiguo Testamento dice que eso no podría pasar en el pueblo de Israel, pero sí estaba pasando. ¿Por qué? Por desobediencia del pueblo. Había muchas personas religiosas había en ese tiempo de Jesús. Pero esos religiosos solo estaban pensando en sus cosas religiosas y no en servir a la comunidad. Y entonces la iglesia estableció ese ministerio para ayudar a las viudas. Y era un ministerio grande. Mucha gente vinieron día a día a la iglesia para recibir su porción. Y por supuesto también la palabra de Dios. Y ahí vino el problema. Porque dice el primer versículo que cuando estaba creciendo el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí tocamos un problema fundamental que pasó mucho tiempo, que pasó en los primeros años de la iglesia: la menospresión por otros pueblos. Los judíos todavía estaban con esa idea que el pueblo judío era un pueblo superior sobre los otros pueblos. ¿Por qué? Porque fueron escogidos por Jehová por un propósito especial. ¿Eso no es cierto? Sí es cierto. Pero si Dios nos escoge, no es razón para hacernos más que otra persona. Porque solo es por su gracia y por su amor que Él nos escoge. Y entonces eso reflejaba también en ese ministerio, porque vinieron mujeres israelitas, hebreos, ellos vinieron, esas viudas, y fueron atendidas bien. Y después de ellos vinieron las mujeres griegas, que eran de otros pueblos, y ellos fueron atendidos también, pero con menos. Habían preferencia. Preferencia es algo muy dañina. Preferencia en una familia, preferencia de una madre por sus hijos, que tiene preferencia por ciertos hijos, eso causa mucho daño en la familia, ¿sí lo sabe? Nosotros como padres nunca podemos tener hijos preferidos. No es bíblico eso. Tenemos que amar a todos por igual. Y en la iglesia igual, ¿verdad? Podemos tener hermanos preferidos, ¿cierto? Eso a veces automáticamente sucede, pero no es bueno. Aquí todos somos iguales. No importa si una persona ha visitado la congregación por primera o segunda vez, o que una persona está asistiendo ya 10 años, no importa. Ante Dios todos somos iguales. Y entonces en la familia de Dios también. Muy importante. Entonces eso estaba pasando, ¿no? Había esa diferencia y eso causó murmuraciones, conflictos en la congregación. Pero ahí, ¿qué hacen los discípulos, los apóstoles? Dice en el versículo 2, y los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles estaban muy atentos por los ataques de Satanás.
Satanás siempre está tratando de desestabilizar las cosas del reino de Dios. Por ejemplo, cuando una iglesia anda bien, Satanás va a tratar de desestabilizar la iglesia para que no va a andar bien y no va a ganar almas para Cristo y que no va a dar crecimiento espiritual a los hermanos. Pero los apóstoles están pendientes de eso. Y entonces viene ese ataque de murmuraciones. ¿Y qué dice ellos? Vamos a solucionarlo. Yo voy a hablar con ese grupo, tú vas a hablar con el otro grupo y ahí vamos a tratar de encontrar una solución. No lo hacen. Ellos dicen, nosotros tenemos que guardar lo más importante, lo principal. Entonces ellos dicen, convocamos la multitud y decimos, nosotros no vamos a dejar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles dicen, eso puede causar que nosotros vamos a poner mucho tiempo en solucionar problemas y que eso causa que no podemos seguir predicando. Porque eso es la idea de Satanás. Porque ¿cómo se convierten las personas? Por la palabra de Dios. Por la palabra Dios obra la fe en el corazón. Y entonces cuando nosotros paramos de predicar, el reino no va a crecer. Si tú no predicas en su casa, nadie en su casa va a creer. Predicar con hechos y palabras, por supuesto, ¿no? Porque a veces podemos ser muy buenos predicadores en nuestra casa, pero con un mal testimonio de nuestra actitud. ¿Y eso qué causa? Que la persona quiere ser muchas cosas, pero nunca quiere ser cristiano. Eso pasa mucho. Hay muchas personas que tienen este obstáculo en su corazón por el mal testimonio de hermanos cristianos. Que no sea así en nuestra vida. Y entonces ellos convocan a la multitud y dicen, nosotros no vamos a meternos en eso. Nosotros no podemos dejar predicar la palabra para servir a las mesas. La comida es importante, sí, pero Jesús mismo lo dice. Más importante es la palabra de Dios. Entonces ahí dice ellos, busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces ellos van a delegar. Ellos dicen, nosotros vamos a seguir predicando, nosotros vamos a seguir orando. Dice en el versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ellos se van a encargar de las obras de misericordia. Entonces van a elegir 7 personas. Dice el versículo 5, los nombres de esos 7. Y entonces esos 7 van a ser elegidos en la congregación solamente para la obra de misericordia a la comunidad. Bonito, ¿no? Tan importante es para ellos la obra. Porque mira lo que nuestra reacción muchas veces es. Mira, estamos haciendo esa obra, esas viudas, ellos están peleando, entonces si ellos van a pelear por algo que ellos van a recibir, ya no lo vamos a compartir. ¿Verdad? Pero ellos no. Ellos dicen, no, la obra de misericordia y servir a esa persona necesitada es tan importante en la iglesia, pero también es importante predicar la palabra, entonces seguimos predicando y delegamos esa obra de servir a los necesitados a unas personas sabias. Y así se forman la iglesia. Y a ellos son llamados diáconos. Diáconos. ¿Sí has escuchado esa palabra una vez? Diáconos en la iglesia. Aquí en Ecuador, no sé por qué, pero muchos no tienen mucho el concepto bíblico de los oficios que menciona la Biblia. Por ejemplo, yo he escuchado que iglesias tenían diáconos, y esos diáconos eran como los líderes. Pero no es así. Los diáconos son para servir en las necesidades de la iglesia y de la comunidad. Por eso la palabra diácono significa servidor. Servidor al pueblo.
¿sí? Una obra bastante importante. Y entonces, eso sucede. Entonces, la multitud escoge esos hombres y los presenta ante los apóstoles. Y dice el versículo 6, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces la bendición de Dios está sobre esa decisión que toma la iglesia en esa parte, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que son importantes para tomar en cuenta si estamos pensando en la iglesia. Y si estamos pensando en cómo se formaba la iglesia en la primera época. Primero eso. La iglesia no es y ni parece en nada a un negocio. Me explico. Yo he visto ejemplos de pastores que manejaban su iglesia como que es su propiedad. Hasta que esa idea, ¿no? Tal vez es algo común para ustedes. Para mí fue muy raro cuando llegué aquí a Ecuador. Escuché varias veces que había un pastor y cuando él tenía su edad, él entregó la obra a su hijo. Como un negocio. Es mi negocio que yo estabilicé. Y entonces ahora viene mi tiempo, me voy a jubilar y entrego la obra en las manos de mi hijo. Como que es herencia del pastor al hijo. Eso es absolutamente no según la Biblia. Yo no sé qué es en todos los casos malos, no. Porque puede ser que Dios mismo llama al hijo, ¿verdad? Puede ser. Pero puede ser también que Dios llama a otra persona. Y yo creo que, especialmente en el liderazgo, como dice esa parte de la palabra de Dios, es muy importante la dirección del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice, tal persona quiero tener en el liderazgo. Nosotros como seres humanos no tenemos que ser más sabios que Dios, porque no lo somos. Y la iglesia, como le dije al inicio, en la iglesia no hay posiciones. Mira, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay muchos niveles, ¿verdad? Por ejemplo, hay un jefe en el trabajo y él es el jefe. Nadie habla contra el jefe porque va a perder su trabajo. Y ahí hay algún ingeniero y decimos ingeniero, ¿verdad? La cultura ecuatoriana le gustan los títulos. Y eso tiene influencia en la iglesia. Dice, ay, el pastor, mira, ahí viene el pastor. Así no debe ser. Todos somos llamados a un solo cuerpo, nadie es más que otro. Y aunque tenemos llamados diferentes, no somos el uno más alto que el otro. El pastor es más alto que un miembro normal, no lo es. Solo es llamado a otra cosa. No todos podemos estar aquí de frente. Si Dios nos va a llamar a todos nosotros pastores, vamos a estar todos nosotros aquí y las sillas vacías. Eso no funciona, ¿verdad? Pero usted me entiende. ¿Sabe que Jesús tiene una parte en la Biblia que yo creo que hace un año o hace 2 años lo descubrí y nunca lo leí antes? Vamos a buscar eso. Mateo 23, versículo 8 y adelante. Mateo 23. Mateo 23, versículo 8. En esa parte Jesús habla con sus discípulos y Él advierte a sus discípulos. Él dice, mira, hay mucha gente religiosa que quieren tener su posición. Pero así no tiene que ser entre ustedes, dice Jesús. Desde el versículo 8 lo dice. Pero vosotros no queréis que os llamen
rabí. Rabí es el título de un maestro de la palabra en ese tiempo. Entonces Jesús dice a sus discípulos, nadie le puede llamar rabí. ¿Y qué dice después? Porque uno es vuestro maestro, que es Cristo. Solo Cristo tiene la posición más alta. ¿Ya? Y todos vosotros sois hermanos. Nosotros somos hermanos, mismo nivel. ¿Sí? Y ahí sigue. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Padre vuestro, ¿qué quiere decir eso? Jesús no dice que nosotros no tenemos que decir padre a nuestro padre terrenal, ¿no? Está hablando de que en esa época habían personas que llamaban a su líder espiritual padre. Líder espiritual, padre. ¿Ya? Como en la iglesia católica, ¿no? El cura, muchos lo llaman padre, ¿sí? Pero Jesús dice, no quiero que lo hagas, ¿sí? No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Sí? Clarito, ¿no? Y más adelante dice, ni seáis llamados maestros. ¿Sí? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y ahí dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y que el se humilla será enaltecido. Interesante esa parte, ¿no? Entonces, títulos en la iglesia no vale. Posición económica en la iglesia no vale. En Santiago también dice muchas cosas de eso. Puede ser que en la vida diaria su jefe está asistiendo a la misma iglesia que usted. Pero en la iglesia él no es su jefe. En la iglesia él es su hermano. Y puede ser que usted en su corazón tiene mucho respeto porque hay una persona que tiene título como ingeniero o algo así. Pero en la iglesia no hay ingenieros. En la iglesia no hay maestros. En la iglesia no hay rabís. En la iglesia solo hay hermanos. Muy importante eso. Porque la posición en jerarquía, tener posiciones sobre otra persona causa muchos problemas. Por ejemplo, si tú tienes un líder en la iglesia que usted respeta mucho y ese líder algún día le hace una petición de algo que no es correcto, puede ser que usted por respeto a su líder lo va a hacer. ¿Sabe que en la iglesia hay, por ejemplo, mucho abuso sexual? Hay muchos casos en el mundo. ¿Por qué? Por ese problema. Que una persona respeta más a su líder que a Dios. Y que esas posiciones en jerarquía pueden causar esos problemas. ¿Sí? Mal uso de poder. Muchos de esos tipos de cosas. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nosotros sabemos, que todos nosotros sabemos, que solamente somos hermanos. Y que yo soy tu siervo. Y que tú eres siervo de otras personas. Siervos y hermanos. Una iglesia de siervos y hermanos. En primero de Pedro, él advierte también contra esas cosas. Por ejemplo, primero de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Así habla a los líderes de la iglesia. Dice, apacentar la grey de Dios. La grey es el rebaño de Dios. Apacentar al rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Entonces, un pastor o un líder de la iglesia tiene que señorear sobre los otros. Él es como el jefe del trabajo, él es como el empresario de una empresa. No lo es, nada de eso. Él no es dueño,
Él no puede señorear sobre los hermanos. Él no puede sacar provecho de los hermanos. Él no puede tener ganancia de eso de una forma deshonesta. Y entonces todas esas cosas son importantes y Él tiene que hacerlo voluntariamente. ¿Sí? Son características muy importantes para la iglesia. Para mantener el ambiente sano. Es clarito lo que enseña la palabra en ese sentido, queridos hermanos. Ahora, eso habla del liderazgo, ¿no? La otra cosa es la obra social, la obra en la sociedad. Yo le voy a hacer una pregunta para que usted piense en eso, ¿no? ¿Qué hace usted para servir a personas necesitadas en su entorno? Piensa un ratito en eso. ¿Qué hace usted para servir a personas necesitadas cerca de ti? Piensa un ratito en eso. Y si usted dice, en verdad, hermano, no sé exactamente. O si usted dice, en verdad, si hablo la verdad, es muy poco lo que hago. Tiene que saber que los primeros cristianos trabajaban mucho en ese sentido. Mucho. Tal vez dice usted, no, pero hermano, yo mismo tengo mucha necesidad. No importa. Una persona que no tiene dinero puede ayudar a una persona con tiempo. Tiempo tenemos todos nosotros. ¿Verdad? Si tú no tienes trabajo, puede ser que usted está pasando 10 horas al día buscando trabajo, pero en general no lo es así. Entonces, ¿por qué no usar ese tiempo en que usted está buscando un trabajo para ayudar a la sociedad? Y que tu vecino, que tiene el techo dañado de su casa, ¿sí? Que usted dice, vecino, yo le ayudo. ¿Pero cuánto me van a cobrar? Nada, yo no voy a cobrar nada. Solo es para ayudarle. ¿Y por qué lo hace? Es porque yo soy cristiano y Cristo también sirvió a la comunidad. Imagínense lo que va a pasar, ¿no? Si nosotros vamos a actuar así, si nosotros vamos a mostrar cariño, amor y compasión con el mundo. Porque mira cuántas iglesias hay en Quevedo, pero cuánta maldad y desorden hay en la ciudad. Para muchos de ustedes es así. No, pero es raro. Cuando una ciudad tiene tantas iglesias, eso tiene que reflejar la ciudad en su manera de ser. Entonces el problema no es la ciudad, el problema son las iglesias. No sirven a la comunidad. Mira, un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando con la clínica de rehabilitación. No sé cuántas iglesias hay exactamente en Quevedo, más que 100, tranquilamente. ¿Por qué no hay una clínica cristiana en Quevedo? Esa es una pregunta que hacemos nosotros. Con tantas iglesias y todos reconocen que hay mucha necesidad en la sociedad y nadie hace nada. O muy poco. Una pregunta para pensar, porque nosotros tenemos que movernos, queridos hermanos. Si nosotros queremos ganar las almas de nuestros prójimos que andan en el mundo, tenemos que mover nuestras manos. Porque ¿de quién son estas manos? ¿Son míos? Ya no. Porque yo, con cuerpo y alma, soy comprado por Cristo. Y Cristo quiere que yo voy a usar estas manos para construir su reino. No para construir mi propio imperio aquí en la tierra. No, ya no. Soy llamado para servir a la comunidad. Ese cerebro que tengo aquí, ¿de quién es? ¿De mí? No lo es. Es de Cristo. Para que Él lo pueda usar para su reino. Y eso no es solo
En mi caso, es también en caso de cada uno de nosotros. Cada uno que dice, yo quiero servir a Cristo, hágalo, pues. Gálatas 6, versículo 10 dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y ese todos no es la congregación, porque Pablo dice después, y mayormente a los de familia de la fe. Por supuesto, cuando hay un hermano en la iglesia que tiene una necesidad grande y que nosotros vamos a servir al mundo, pero dejamos a ese hermano atrás, no puede ser. Por eso dice Pablo, mayormente a los de la familia de la fe, pero igual, hagamos bien a todos. Santiago 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es tener sanas doctrinas, tener un culto muy ordenado, tener un edificio bonito, tener un estudio de teología muy alto. No. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Primero. Y al lado de eso, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo más importante en nuestra fe? Estas dos cosas. Por eso, queridos hermanos, ¿están dispuestos a servir voluntariamente, sin querer una posición más alta que otros hermanos? Usar todos sus dones y todo lo que Dios le ha dado para servir a la comunidad, reflejar así el amor de Cristo. También en las obras más menospreciadas. Hay cosas que tenemos que hacer y que a nadie le gusta, ¿verdad? ¿Quién le gusta limpiar un baño sucio? Levanta la mano. Nadie, ¿verdad? Casi nadie. Pero justo en estos tipos de cosas que tal vez nadie ve, eso es agradable para Dios. Si estamos dispuestos a servir, no importa lo que sea. Y ese ejemplo grande, con eso vamos a terminar. Ese ejemplo grande ha dado Cristo mismo en ese momento precioso en Juan 17, creo que es, Juan 13, en que lavó los pies de sus discípulos. Lo conocen, ¿no? Esa historia. Él lavó los pies y después les dio una lección. ¿Sí? Porque dice Juan 13, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ese es el ejemplo que Cristo nos ha dado para practicar en la vida diaria, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia y en la comunidad. Difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro orgullo, ¿no? Queremos ser importantes. Queremos recibir aplausos, ¿verdad? Así somos. Pero Cristo dice, lo más importante es servir. Lo más alto que podemos llegar es servidor, diácono. La palabra diácono viene de eso, ¿no? Y cuando hemos servido, cuando hemos hecho todo lo que Dios nos pide,
Y puede ser que nadie nos da gracias. ¿Qué decimos? Lucas 17. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa es la actitud cristiana que Cristo quiere ver en nosotros. Si empezamos a hacer eso, podemos ser una iglesia de verdad, una iglesia como en los primeros tiempos, queridos hermanos. Busquemos esa actitud de parecer a nuestro Maestro y ser hermanos cristianos de verdad, en medio de la iglesia y en medio de la sociedad. Amén.